¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos a La Rioja Directo en este miércoles, en este 11 de enero de 2023. Siempre está bien, a pesar de las circunstancias que nos envuelven a todos, siempre está bien rebobinar y pensar cómo estábamos hace un año con ese follón de Omicron, con todo el mundo infectándose. Bueno, pues en eso hemos ido a mejor, tocando madera, por lo que pueda venir de China, pero en eso estamos indudablemente mucho mejor, sin mascarillas, arrancando un año apasionante también en lo político, con elecciones cercanas, con elecciones también a final de año y con mucho que contar, con los buenos amigos, colaboradores y gente ya de la casa que están este miércoles ya con nosotros. Pablo Arrieta, ¿qué tal, don Pablo? Muy buenas. Buenos días. Se puede decir aún feliz año, ¿no? Todavía Feliz si no año, nos hemos visto. Sí, yo creo que sí. Sobre todo si nos lo deseamos de corazón, como es el Así caso, es. pues evidentemente sí. Así es. ¿Todo en orden, todo bien? Pues todo en orden, y además yo creo que con un poco de optimismo de cara a este año, porque el año pasado la verdad es que había muchos nubarrones y este año yo creo que... Además, mira, el otro día me di cuenta que incluso el 2023 no es un número primo, porque yo los números primos siempre me han caído muy antipáticos. Y vi que es divisible por 7, con lo cual... No, y la suma de sus cifras es 7, ¿eh? Sí, también. Y que es un número también con mucha cábala alrededor. O sea que bien. Yo creo que hay que ser optimistas. Eso es. Porque el pesimismo nos vendrá por añadidura. Eso sin que lo busquemos, claro que sí. Pío, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Te hemos visto en la distancia a través de videollamadas en el Mundial en Qatar, pero lleva todo un frenesí y un vértigo que eso parece que ha sido ya hace una eternidad. Sí, sí, verdaderamente, sí, sí. La verdad es que sí, va todo a una velocidad que parece que quemamos etapas demasiado rápido, ¿no? Eso es. Pero ya está en La Rioja, ya lo seguimos leyendo en el periódico y teniendo también aquí en el plató. Ahora entramos en materia. Antes saludamos también a María Ángeles Matute. María Ángeles, bienvenida. Hola, muy buenas. Día lluvioso, día para callejear por Logroño. Luego hablaremos de las calles de Logroño. Tú que las caminas tanto y que tienes tan contacto con entidades locales, con gente del mundo asociativo. ¿Cómo ha empezado este 23? Bueno, bien. Yo un poco griposa, que lo dejé un poco griposa, pues pero bien, bien. Con ilusión, como dice Pablo. Eso es, eso es. Pues vamos, ya que tenemos a Pablo, vamos a empezar con una reflexión en torno a esto que dicen los políticos que gira siempre las campañas electorales. La economía, decían, es la economía, estúpido. Bueno, pues de eso vamos a comenzar hablando en un 2023 en el que seguimos instalados en una inflación como no conocíamos desde hace décadas y los expertos, la gente que sabéis, decís que, bueno, que hay que mirar también la subyacente, ¿no? Correcto. A ver, yo cuando digo que hay que ser optimistas, quizá más por deseo muchas veces que por convicción, claro. Al menos en el ámbito económico, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista negativo, los nubarrones pues pueden aparecer con la guerra de Ucrania. Lamentablemente lo peor son las vidas humanas y la tragedia personal de familias, ¿verdad? Pues desde el punto de vista económico, qué duda cabe que tiene su repercusión, como lo hemos visto en la crisis del gas, ¿no? Bueno, por lo demás, pues es verdad que casi todos los países europeos están ya en situaciones ya similares o mejorando las prepandemia. España está un poco a la cola, pero también parece que lo va superando. Y las tasas de inflación, a pesar de eso, parece que este año se van a contener y no van a llegar, según todas las previsiones de los especialistas, a las cifras del año pasado. Con lo cual, pues bueno, si eso es así, creo que si, eso puede permitir que los tipos de interés o que el Banco Central Europeo no siga con la política de subida de tipos de interés, y puede permitir que haya más facilidad al crédito, al dinero y por lo tanto más facilidad de consumo. Y luego pues estaría el área fiscal donde realmente pues creo que sí que sería razonable pensar en una contención de los impuestos, al menos en estos momentos, ¿no? Ese ha sido uno de los debates que nos ha dejado 2022, Pío. Y hay que decir que ha sido, yo creo, una victoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Abrir esa caja de Pandora de que se pueden bajar impuestos, ¿no? y hacer entrar al resto de partidos del arco político a una realidad que era intocable. A ver, yo con lo de los impuestos siempre he tenido la percepción de que los impuestos son necesarios para mantener el estado de bienestar que queremos mantener. Otra cosa es cómo se articulen, otra cosa es qué impuestos se pueden bajar, se pueden tocar más o menos, ¿no? Incluso desde un punto de vista social, también hay una lectura social de los impuestos. Desde este punto de vista, por ejemplo, es mucho más insolidario un impuesto como el IVA, que grava a todo el mundo igual, que el IRPF,
en el que hay escalas diferentes, Tramos, ¿no? De tramos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, partiendo de la base de que yo estoy firmemente convencido de la necesidad de los impuestos. Otra cosa es que como pagamos tantos impuestos, luego tenemos todo el derecho a exigir que esos impuestos vayan, vayan correctamente dirigidos. Creo que las dos cosas son inevitables. Habría que exigir también a la Administración, paralelamente, que fuera más eficaz. Creo que esa es la verdadera... digamos, el verdadero elefante en la habitación. Es decir, ya que pagamos impuestos, habrá que gestionar bien lo que nosotros pagamos, ¿no? Y muchas veces eso es lo que renquea, ¿no? Claro. Y María Ángeles, tu sensación con el panorama económico, ahora lo voy a preguntar también, lo lanzamos también a los espectadores si quieren participar con nosotros. No se notan mucho las últimas medidas de rebaja, en este caso del IVA, ¿no? No sé, es algo que parece que es general, que nadie lo está notando mucho. Para mí no se está notando y no tengo muy claro que se vaya a notar, porque hay un problema además de los impuestos, que bueno, es una buena medida, ¿no? Que bajen sobre todo a la alimentación, que yo creo que es lo que está un poco más descolocado, ¿no? Pero yo creo que hay la estructura de la organización de las grandes cadenas y tal, que bueno, que bajarán los alimentos. Subirlos es muy fácil, claro. Bajarlos no es tan sencillo, y yo eso no lo veo nada claro todavía. Vamos a recordar lo que anunciaba el presidente Pedro Sánchez a finales ya de 2022, en una comparecencia en la que se tomaban medidas para precisamente tratar de paliar en la medida de lo posible el precio de la cesta básica de alimentos. Y lo ponemos ahora porque queremos, que han pasado unas semanas, ver, sentir, ustedes también, si quieren participar con nosotros, si ha habido efecto real, de alguna forma, con estas medidas en el bolsillo de todos nosotros. Rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Esa fue una de las más comentadas, Pablo. Bueno, la verdad es que es cierto que la rebaja afecta a 6 meses, pero no es del todo cierto, por cuanto está previsto en la norma que si a 31 de marzo si la inflación subyacente a 31 de marzo es inferior al 5,5, sí, cuestión que yo espero y deseo dentro de ese optimismo que yo anunciaba al principio, pues que se alcance, las medidas acaban el 30 de abril, es decir, son medidas en principio para los 4 primeros meses, ¿no? Realmente yo creo que esta bajada del IVA es más testimonial que otra cosa, o sea, porque al final el otro día, curiosamente, pues yendo a comprar una barra de pan, pues la señora toda ufana de la panadería me dice, no, ya no cuesta 1,10, sino cuesta 1 euro, porque y tenemos que bajarlo porque nos lo ha puesto la ley y tal. Al final, aunque así sea, son 10 céntimos que incluso pensando en que uno consume una barra de pan al día, pues al mes son 30 céntimos, claro, que al final es una cuestión insignificante para lo que es la cesta de la compra, ¿no? Yo creo que la rebaja... Yo además estoy un poco en la línea que ha dicho Pío de que realmente creo que el debate se plantea mal en cuanto a la bajada o subida de impuestos. Yo creo que lo que hoy habría que reclamar es un uso racional de los impuestos. O sea, yo creo que nadie discute hoy que hay que pagar impuestos, yo creo que nadie discute que todos queremos una sanidad pública eficiente y buena, universal, con la educación lo mismo, con la justicia interior, gasto militar, sí, etcétera. Lo que pasa que quizá la gente no entiende es que se estén exigiendo muchas veces muchos impuestos cuando el destino que se da a esos impuestos no está del todo claro, ¿no? En gastos superfluos o en gastos muchas veces en gastos de personal que quizá no fuera donde debieran dirigirse. Es decir, nadie discute que hay que mejorar la plantilla de médicos, las plantillas de jueces, las plantillas de altos funcionarios del Estado, que son los que dan valor y que tienen que estar bien pagados, porque si no, o se van al sector privado o se van al extranjero. Pero quizás sí sobran otros muchos puestos de trabajo donde realmente no está justificada esa eficiencia, ¿no? Lo digo por poner por ejemplo. Y claro, y volviendo al debate, ayer el Instituto de Estudios Económicos pues publicaba un informe donde yo, con lo poco que he leído, pues hay puntos en los que quizá habría que matizar lo que dice, ¿no? Pero claro, lo que sí deja claro es, por ejemplo, en materia de esfuerzo fiscal, que yo es lo que siempre he dicho, que no hay que hablar tanto de presión fiscal
que ya el informe dice que la presión fiscal vamos a estar por encima de la media europea para el 23, ¿no? Pero en esfuerzo fiscal, ¿qué es lo que mide? ¿Cuáles son los impuestos que pagamos en relación con el salario que obtenemos? Pues vemos que España estamos con un esfuerzo fiscal muy por encima de la media europea. Considerando la media europea en 100, en España estaríamos en el 156. ¿Nos queremos comparar con Suecia? Bueno, pues Suecia está en el 90. Significa que, claro, ¿qué ocurre? ¿Que pagan mucho más impuestos? Evidentemente, pero que su salario también es mucho mayor, con lo cual su poder adquisitivo es mayor y su renta disponible mayor, ¿no? Con lo cual yo creo que el debate, si habláramos de impuestos, habría que hablar en un amplio abanico donde no es solo subimos o bajamos. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo, vamos, yo creo que poca gente cabal lo puede discutir, de que tiene que haber impuestos y que todos tenemos que contribuir. Y todos tenemos que contribuir conforme a nuestra capacidad económica, ¿no? El debate yo creo que habría que abrirlo en otros extremos. Está muy bien. No, pero está muy bien porque vamos a ver si un día tenemos tiempo y hacemos un monográfico contigo sobre cuestión fiscal, bueno, que además tengo la sensación de que en esta campaña electoral o en estas campañas electorales que se nos van a ir acumulando en 2023 va a ser uno de los temas decisivos. Pío, ¿alguna reflexión más sobre este vistazo económico y financiero? A ver. A propósito de la rebaja del IVA de los alimentos, efectivamente, yo además hice un reportaje en los comercios sin ninguna voluntad estadística, ¿no? Porque a la gente le preguntabas y efectivamente la rebaja no se notaba, porque en todo caso podían ser 5 céntimos, 10 céntimos. Claro. Entonces, siendo como es el IVA, como he dicho antes, un impuesto, digamos, que grava a todo el mundo igual universal, y por lo tanto más injusto, siendo como es en principio recomendable bajar el IVA de los alimentos del 4 al 0%, la duda racional que nos planteamos es si merece la pena, por ese ahorro que no va a ser más allá de 5 céntimos por consumidor, que el Estado no recaude una cantidad que evidentemente va a ser mayor y podría aplicarla a otros sectores que podrían ser más beneficiosos, ¿no? Claro. El tema de los impuestos, y en esto coincido con lo que dice Pablo, desde luego, a veces tendemos a resolverlo de una manera muy expeditiva, con subidas, bajadas, tal, y resulta ser muchísimo más complejo de lo que estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Lo ha dicho María Ángeles, no solo el tema de los impuestos, todo, ¿no? La cadena de distribución, la factura eléctrica, esto de una complejidad. Es toda una complejidad. Yo creo que lo de el rebajar el IVA es un poco testimonial, es decir, a ver si os animáis a rebajar, porque todos los que están en el sector, sobre todo la alimentación, a ver si os animáis a rebajar, porque esto no puede seguir así. Es como una invitación, porque realmente es una medida que, bueno, efectivamente no creo que vaya a tener mucha medida. Hay mucha gente que sí que la ha asumido como suya, y evidentemente el de la barra de pan, los 10 céntimos ha bajado más que lo que es el IVA, pero que la están asumiendo como vamos a colaborar, ¿no? Y hay otra gente, sobre todo sectores importantes, pues que no se está afectando para nada, ¿no? Que entonces igual habría que aplicar otras medidas que, sin ninguna duda, son mucho más complejas de aplicar. Por ejemplo, que una rebajada del IVA. Pues intervenir en los beneficios o intervenir en cuando hay una situación de necesidad o, en fin, hay muchas fórmulas y todas ellas muy complejas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas que, bueno, si aceptan esta invitación, pues probablemente volverán a poner el IVA en su tipo normal y no pasa nada. Si no se acepta esta invitación, pues supongo que tendrán que adoptar otras medidas, porque lo que está claro es que la cadena de alimentación no puede estar en la situación que está. Yo creo, me centro en la alimentación porque yo creo que es ahora lo que más descoloca está, ¿no? Desde luego. Vamos a cerrar ya este capítulo y abrimos, hay mucho de lo que hablar. Brasil, Perú, pero también lo nuestro en el panorama nacional con las polémicas legales, con las rebajas de diferentes delitos y que hoy está también en todas las portadas y en todas las tertulias, también en la nuestra. ¿Os parece que entremos, Pablo, a los capítulos que tienen que ver con esas polémicas, ¿no? Reformas de la sedición, de la malversación y la ley del sí es sí, que volvemos a ver cómo Mira, los precios no se rebajan, las condenas se empiezan a rebajar, ¿eh? ¿Alguna reflexión sobre este escenario que está agitando, yo creo que para el Gobierno de forma muy inconveniente, esta parte de la legislatura, ¿no? Sí, a ver, yo creo que de cara a las elecciones autonómicas, locales y generales de este año, y quizá más a las autonómicas y locales, sobre todo porque van a ser las primeras, yo creo que son cuestiones que van a penalizar mucho al actual gobierno. Porque ¿tú crees que la gente va a votar a su alcalde o a su presidente del gobierno pensando también en esas
cuestiones de ámbito nacional. No sé, quizá el reflejo lo tenemos en lo que pasó en Andalucía y lo Sí. que pasó en Madrid, ¿no? Y lo que Castilla-León. en Castilla-León. Sí. Entonces, lo que yo sí creo es que hay muchas comunidades autónomas en España que no son Cataluña y País Vasco. Me refiero a esa falta de sentido identitario que hay en esas dos comunidades y donde realmente, no voy a decir que hay un sentimiento más español que autonómico, pero por lo menos igual, ¿no? Y quizás no se entiende mucho, y esto lo digo yo pues hablando con amigos y conocidos de otras comunidades autónomas, yo veo que lo que menos se entiende, mucho más allá del tema económico, de cuestiones que nos puedan, en los que podamos estar incluso ideológicamente en contra de un gobierno o de otro, ¿no? Yo creo que lo que menos se entiende es esas concesiones que se ha hecho a los independentistas, donde está claro que al final lo que se ha hecho es una carta a la medida para que lo que no se podía hacer, porque la Constitución lo impedía o los tribunales lo impedían, pues modificando la ley se puede hacer, ¿no? Y yo creo que en el tema de la ley del sí es sí, pues yo creo que hay un punto grande de torpeza y de soberbia, que de torpeza, porque realmente ahí se prescindió de informes que son preceptivos en todas las leyes, como es el del Poder Judicial, Consejo de Estado, etcétera. Se ha visto, porque claro, ya no es un juez ni dos que pueden decir que son fachas o de extrema derecha o no progresistas, es que de una manera generalizada, tanto fiscales como jueces están rebajando las condenas, con lo cual algún defecto de técnica legislativa tendrá la ley, ¿no? Entonces, con lo cual, torpeza inicialmente y luego soberbia en el no enmendalla, ¿no? Pues yo creo que es mucho más fácil. Además, como decía Paje el otro día, si todos estamos de acuerdo en que esto es una torpeza, pues cambiémosla, ¿no? Eso es, Entonces yo creo que eso, aunque no debiera, porque yo creo que de eso ni tiene la culpa el alcalde ni el presidente de una comunidad autónoma, pues creo que en el fondo sí que penaliza porque hay un cierto hartazgo de la soberbia con la que se está manifestando este gobierno central, que yo creo que para mí es el peor de los defectos. Podría haber más, pero desde luego la soberbia creo que, y la chulería, quiero decir que creo que es difícilmente encajable en los tiempos de hoy. Estamos viendo precisamente imágenes de algo que María Ángeles Matute hace ya unas cuantas semanas dijiste, va a ocurrir, va a haber en La Rioja también rebajas. Es que, y efectivamente ya se han confirmado, y esa es la imagen de la primera de las rebajas de condena en un caso de violación aquí en nuestra comunidad, que era además de las pocas que no había visto todavía esa realidad. Pues aquí también, ¿eh? Es que hay un principio básico que es que se trata de que el penado pues, se le aplique la pena menor. La más beneficiosa, ¿no? Para el reo. Sí. Esos latinajos que usáis, ¿cómo es? Claro, in dubio pro reo, ¿no? Sí, es que es como... Y en el caso de duda, pues evidentemente no se le condena. Es que es o sea, son cosas como muy básicas, ¿no? Entonces es lógico. Entonces está ahí en una contraposición entre aplicar la ley, aplicar este principio y pues cada juez determinará de una manera en base a unas circunstancias específicas, pero va a seguir bajándose penas. Le falta una disposición transitoria clarísima, eso de entrada, o sea, y es una legislación compleja, es decir, además una ley que bajo mi punto de vista en principio era muy buena, va a acabar convirtiéndose en algo negativo, fundamentalmente. Y digo muy buena porque ha cambiado un concepto que bajo mi punto de vista es lógico, es decir, si a ti te roban por la calle, tú no tienes que provocarle al agresor, ¿no? Si te roban y te dicen, dame 5 euros, ¿qué es lo que llevas en el bolsillo? Vas y se los das, no discutes, ¿no? Claro. Bueno, pues si eso le pasa a una persona que la van a violar, sí, entramos en que esto lo cambiaba la ley. Eso, bajo mi punto de vista, es algo lógico. Y, lógicamente, es el menor de los males, porque el mayor se supone que es el fallecimiento, aunque en algunos casos no sé qué es peor, pero bueno. Y todo, además, se enreda estos días en una plaga que no cesa, de víctimas de violencia de género. Hemos empezado 2023 de manera terrible. Yo creo que ahí, o sea, bajo mi punto de vista era previsible que se vayan aumentando las víctimas y no creo que vaya a acabar tan fácil. Pero entonces, ¿algo estamos haciendo mal? ¿O sí, nunca ha habido, muchas cosas estamos haciendo mal. Pero nunca ha habido mayor financiación, más instituciones, más gente, más estudios trabajando para erradicarlo. Yo creo que lo he contado aquí. Y más información. Y más información. Yo creo que lo he contado aquí sí, pero cada vez hay más tolerancia. Lo he contado aquí, yo creo, alguna vez, no sé, que nos llamó mucho la atención una vez que fuimos críos, o sea, 15, 16... Sí. Y me dice, mi novio es celoso, lo normal.
O sea, lo normal es que te coja el móvil, que te controle tal. O sea, estoy normalizando y lo están normalizando como una situación que Niños es absolutamente chicos o chicas normal. preadolescentes. Luego casi, estamos ¿no? normalizando la primera fase de la violencia. Mm. Mucha información que no llega adecuadamente a quien tiene que llegar. Pues estamos destinando muchos millones de nuestros impuestos, de lo que hablábamos Sí, antes, ¿verdad? y luego, bueno, pues la música, sobre todo las canciones que se llevan últimamente, que escucharlas, muchas tienen un mensaje totalmente... Pero hay también mucho debate sobre eso, siempre ha sido la cultura así, o siempre ha habido... Las canciones del rock de los años 50 también eran... Nada que ver. Sí, mírale. Y ya luego te Bueno, voy a pasar. algunas, sí, alguna, pero es que Me voy a ahora es pasar. muy generalizado. Sí, el reggaetón, el famoso Sí, reggaetón. entonces hay muchas, yo creo que hay un cúmulo de circunstancias y luego pues este debate que se tiene feminismo sí, feminismo no, que no olvidemos que el feminismo es igualdad, pues Claro. es un debate que no tiene sentido. Entonces se ha hay muchas, ideologizado mucho, ¿eh? Se ha sí, ideologizado pero mucho. hay cosas que no tienen ideología. Claro. Todos Claro, somos iguales, es ¿no? así. O sea, no Poca es- discusión cabe. Poca cabe ahí, discusión, cabe entonces ahí. es que Sí, estamos sí. cambiando conceptos, entonces yo creo que esto no va a parar tan fácilmente. Pío, ¿alguna reflexión? Es Pues, complejo, ¿eh? muchas, También esto. Venga. Sí, hombre, hay una cosa A en la ver. que yo creo que no hay complejidad, y es que la ley del solo sí es sí, que tenía cosas interesantes o tiene cosas interesantes, porque creo que incrementaba los procedimientos de protección de las víctimas de violencia machista, etcétera, pero tenía un fallo terrible a la hora de las penas, y ahí estoy con Pablo, se ha actuado con absoluta soberbia porque desde el principio se advirtió que esto podía pasar, pero se negaron a escucharlo porque se creen poseídos de una cierta esto de la verdad. Yo solo sé que si esta ley la hubiera aprobado Vox, estaríamos en la calle criticándoles por machistas. Pues me da igual quién la haya aprobado. Es decir, con este efecto es una cosa... Y la tardanza en rectificar... Bueno, no solo la tardanza en rectificar, la tardanza en tomarnos por tontos a los ciudadanos y también, especialmente a los jueces, tratando de que con un añadido en la exposición de motivos, que eso no se le ocurre, es decir, No, sería eso para es- suspender claro. derecho Eso es- directamente al primero que se le haya ocurrido eso. Eso es normal. Entonces, esta gente no tiene asesores, no les escucha, no hay alguien, qué sé yo, con segundo de derecho en el ministerio que les hubiera dicho, oiga, que es que esto no sirve para nada. A mí me parece escandaloso. Y me parece escandaloso que tan pastueñamente se le esté, digamos, se esté consintiendo esto, Eso, sí. sobre todo por gente que cuando sucedió lo de la manada salieron a voz en grito diciendo que Sí, queremos sí. penas. Esa misma gente ahora está callada. ¿Por qué está callada? Yo eso me tiene fuera de mí, es decir, Sí, pierdo pocas veces la templanza, pero en esta ocasión creo que está justificado por lo menos el indignarse de decir, a ver, se ha hecho una cosa mal. Esto nos debe enseñar a que las legislaciones hay que medir siempre los efectos perversos que pueden tener. claro. Es decir, el infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo no dudo de las buenas intenciones de la gente, Sí, sí. pero hay que medir muy bien los efectos perversos. Y si se ha cometido un error, se tiene que rectificar. No, lo Es que que pasa la que es que cosa- además, perdona, estamos normalizando situaciones y discursos que son absolutamente inaceptables. Quiero decir, la intervención de Pachi López, por ejemplo, diciendo que ya les iban a decir ellos a los jueces cómo había que interpretar las normas, hombre, por Dios, es que... Y nadie dijo nada. Entonces, sobre todo además cuando viene una persona con una mente preclara y que rebosa sabiduría jurídica por todos sus poros, ¿no? Como Pachi López. Bueno, si hubiera sido otra persona, pues igual, bueno, esto ya es una maldad mía, pero quiero decir que yo creo que eso no se puede decir eso desde una posición de gobierno, ¿no? Entonces, María Ángeles. Yo creo que, a ver, todo el mundo se puede equivocar. Cuando haces una legislación y haces un cambio, que es importante, el cambio de concepto y todo de la ley, pues te puedes equivocar, no pasa nada, rectificas y Claro, se acabó. claro. Lo que, Y además yo creo que hasta les sumaría ninguna políticamente duda, reconocer, como todos nos equivocamos, que bueno, hay cosas que hay que mejorar. Nos hemos Exactamente. confundido. O sea, Pero es que se podía incluso haber rectificado antes incluso de que la estaba, promulgación que de la ley, había porque avisos, ya había sí, sí, habido sí, avisos, sí. informes y advertencias muy serias. Ojo, sí. que si esto va por este lado, esto puede suceder. Va a seguir este debate y se nos va a solapar también con el de los presos por malversar, que van a ir saliendo también algunos. Vamos a ir viéndolos desfilar en este 2023 intenso, que les vamos a ir contando también en este programa, que tiene ahora una pausa para publicidad y regresa con cuestiones locales y regionales, que están ya los partidos en nuestra comunidad en clave del 28 de mayo. Vamos a hablar también de las obras en Logroño polémicas y otro montón de asuntos, que aún queda mucho programa. Hasta ahora.